Buen día, en esta presentación hablaremos sobre una pequeña recopilación de información acerca de electroerosionado por electrodos para la materia de procesos de manufactura y CAM. Aquí podemos observar una tabla de sintetización de información en la cual resumimos toda la información en distintas columnas. La descripción técnica del proceso de electroerosionado nos dice lo siguiente. Es un proceso de manufactura avanzado que se basa en la erosión de metales mediante descargas generadas por chispa. Básicamente es un proceso de manufactura que se utiliza para cortar o dar forma a materiales que son muy duros o difíciles de mecanizar en métodos tradicionales. Para la materia prima, el proceso solo se puede utilizar en cualquier material que sea conductor eléctrico. En la pieza de trabajo podemos utilizar aceros como acero templado o acero inoxidable, también aleaciones de aluminio y aleaciones de titanio. Algunos ejemplos son los que se pueden ver en la tabla, como el acero ICD2, el inoxidable IC304, entre otros. En el electrodo, los materiales que se usan son como el grafito, pero se pueden utilizar también el latón, cobre o aleaciones de cobre y tungsteno. Básicamente las herramientas y equipos utilizan básicamente la máquina de electroerosionado por electrodos, que se denomina por sus siglas en inglés EDM, el electrodo, la pieza de trabajo, que vendría siendo la materia prima, y un fluido dieléctrico. Para las variables del proceso, este proceso utiliza descargas eléctricas para remover pequeñas cantidades de metal de una pieza de trabajo conductora. Las descargas generadas a altas frecuencias y voltajes ocurren en un fluido dieléctrico cuando la diferencia de potencial es suficiente. La remoción de material depende del punto de fusión del material y la corriente utilizada, estimada por una fórmula empírica. La pieza se mantiene en un tanque con un fluido dieléctrico. En el parámetro de velocidades avances tenemos a las variables o parámetros que se utilizan para la electroerosión. En estos tenemos potencia y energía de impulso, valor medio de intensidad y tensión, rugosidad y parámetros eléctricos. En productos terminados tenemos 4 imágenes. La primera imagen nos da un acabado de troqueles, un producto terminado de troqueles, uno de matrices y moldes, matrices de estampación y moldes para plástico, vidrio, caucho, que en un momento se explicará paso a paso. En este caso, en el proceso de electroerosionado, dos alambres que son conductores de corriente, se produce un arco. En este caso, en el proceso, si observamos cerca del punto de contacto de ambos alambres, notamos que se erosiona una pequeña parte del metal. Esto sucede en este proceso, donde el voltaje eléctrico está conectado al electrodo y la pieza de trabajo, junto con un fluido eléctrico que hace que la chispa que se produzca en la columna ionizada del fluido vaya desgastando la pieza de trabajo. Básicamente, el proceso se basa en la erosión de la materia prima mediante descargas por chispa. Este conocimiento ya se tenía desde la década de 1940, fue cuando se desarrolló el proceso de maquinado basado en este principio, según Kalpakyan. En la materia prima, para garantizar un mecanizado exitoso, se debe presentar una gran atención a la selección de los materiales adecuados. Estos deben de considerarse en 4 puntos, los cuales son conductividad, dureza, propiedades térmicas y compatibilidad térmica. En este caso, la conductividad es un gran punto importante, ya que afecta a la eficiencia del proceso y la tasa de eliminación del material. Sin conductividad no se puede realizar este proceso. La dureza tiene un impacto directo en este proceso, particularmente en términos de desgaste de electrodos y la tasa de remoción del material. Las propiedades térmicas que influyen en la zona afectada por el calor, es decir, el haz que se genera, y la integridad de la superficie durante la electroerosión tienen mucho que ver en el proceso. La compatibilidad térmica también, ya que se considera entre el material de la pieza de trabajo y el fluido dieléctrico utilizado en el proceso. Algunos materiales que cumplen con estos parámetros son los siguientes, como el cobre, el acero, el aluminio, titanio, acero inoxidable, grafito, algunos cerámicos y carburo.
Principalmente los que se usan en mayor uso adecuado son los aceros, aluminios y titanios. En las herramientas, básicamente el sistema EDM básico consiste en una herramienta con forma, el electrodo de penetración y la pieza de trabajo conectada a una fuente de potencia de CD, colocada en un fluido dieléctrico, o sea que no conduce electricidad. La máquina de electrodo erosionado por electrodo, Zinker EDM, es la máquina que aloja y controla todo el proceso del electrodo. Los electrodos por lo normal suelen estar hechos de materiales conductores como el cobre, grafito, tungsteno o aleaciones de cobre y tungsteno. Para nuestra pieza de trabajo, el proceso es eficaz en una amplia gama de materiales conductores como aceros endurecidos, titanio, aleaciones de níquel, carburo de tungsteno, entre otros. Para las características de nuestro fluido dieléctrico, el fluido dieléctrico es un líquido no conductor que rodea el electrodo y la pieza de trabajo durante el proceso. Tiene varias funciones: enfriar la zona de trabajo, eliminar las partículas erosionadas, previene la formación de arcos eléctricos y controla la ionización de espacio entre el electrodo y la pieza. El electrodo es una pieza de material conductor que tiene la forma inversa de la cavidad o el contorno que se desea crear en la pieza de trabajo. Durante el proceso de electrodo erosionado, el electrodo no entra en contacto directo con la pieza, sino que está separado por un pequeño espacio llamado brecha de chispa. También debemos de contar que el equipo personal, que vendría siendo más o menos el equipo que estaría manejando el operador de la máquina. Para empezar, se tiene que usar el equipo de protección personal, ya que vienen siendo guantes, casco de seguridad, gafas, ropa adecuada, equipo de manipulación y montaje, que vienen siendo llaves, alicates, destornilladores, herramientas de medición, equipo de monitoreo y control, panel de control CNC y sistemas de monitoreo del proceso. En la imagen podemos ver un poco de lo que vendría siendo el equipo que usaría el operador. Ahora, entrando a las variables del proceso, cuando la diferencia de potencial entra en la herramienta y la pieza de trabajo es lo suficientemente elevada, el dieléctrico es vencido y se descarga una chispa transitoria a través del fluido, retirando una cantidad muy pequeña de la movilidad de la superficie de la pieza. La descarga del capacitor se repite a velocidades de entre 200 y 500 kHz, con voltajes que por lo común se encuentran entre 50 y 380 voltios y corrientes de 0.1 a 500 amperes. En general, el volumen del material retirado por chispa de descarga está en el intervalo de 10 a la 6 a 10 a la 4 milímetros cúbicos, lo que vendrían siendo aproximadamente 10 a la menos 10 a 10 a la menos 8 pulgadas cúbicas. El proceso EDM no solo se puede utilizar en cualquier material que sea conductor eléctrico. El punto de fusión y el calor latente de fusión son propiedades físicas importantes que determinan el volumen de metal retirado por descarga. Al aumentar estas cantidades disminuyen la velocidad de remoción del material, la cual se puede estimar a partir de la siguiente fórmula empírica aproximadamente, la cual podemos observar acá, donde mmR está en milímetros cúbicos sobre minuto y es la corriente en amperios, y TW es el punto de fusión de la pieza de trabajo en grados Celsius. La pieza de trabajo se sujeta dentro del tanque que contiene el fluido dieléctrico y sus movimientos se controlan mediante sistemas controlados numéricamente. La separación entre la herramienta y la pieza, el sobrecorte, es crítica. Por ello, el avance descendente de la herramienta se controla por medio de un servomecanismo que mantiene una separación constante de manera automática. Ahora, en cuanto a parámetros que utilizaremos dentro de la electroerosión, tenemos las cuatro siguientes, que son potencia y energía de impulso, valor medio de intensidad y tensión, rugosidad y parámetros eléctricos. En cuanto a potencia y energía de impulso, tenemos que la energía de los impulsos durante el proceso de electroerosión depende de los parámetros eléctricos elegidos. Primero tenemos que la potencia desarrollada por una corriente continua al paso por una resistencia está dada por P igual a R por I al cuadrado. Es igual a U al cuadrado sobre R.
También tenemos que si esta corriente pasa durante un cierto tiempo t, se desarrolla una energía dada por W, que es igual a P por T, que es igual a R por I al cuadrado por T, igual a U al cuadrado por T sobre R. También tenemos que un impulso es como una corriente continua que dura T sub F, dada en microsegundos. La potencia de dicha corriente será P igual a U sub F por I sub F. Y la energía de un impulso es W igual a U sub F por I sub F por T sub F, que es igual a P por T sub F. Ahora tenemos otros parámetros que son el valor medio de intensidad y tensión, en el cual tenemos que en el paso de una corriente continua de valor I, la carga eléctrica Q que se mueve desde un tiempo T1 hasta un tiempo T2 es igual a Q igual a I por tiempo 2 menos tiempo 1. También tenemos que en un periodo T sub P, la cantidad de carga eléctrica está dada por Q, que es igual a I sub F por T sub F. Otro parámetro que tenemos en la electroerosión es la rugosidad, en la cual tenemos que la rugosidad media, RA, es el valor medio de las diferencias hacia arriba y debajo de la línea media a lo largo de una longitud de referencia preestablecida. Y rugosidad máxima, RT, que es la distancia entre dos líneas paralelas a la línea media y que tocan el perfil por los puntos más altos y más bajos dentro de la longitud de referencia. Tenemos que la norma BDI 3402 asigna a cada rugosidad aritmética media RA una clase o número de rugosidad NR, que es igual a 20 por el logaritmo de 10 por RA. Otro parámetro que tenemos también en la electroerosión son los parámetros eléctricos, en los cuales tenemos que la influencia del tiempo de impulso. Las tablas de tecnologías suelen relacionar arranque de material, V sub W, el desgaste relativo y rugosidad NR. Tenemos también la influencia del nivel de intensidad, manteniendo constantes los tiempos de impulso y de pausa, y se varía el nivel de intensidad, podemos obtener dos comportamientos. También tenemos que la influencia del tiempo de pausa, donde existe un punto de máximo arranque y el tiempo de pausa en el que se da este punto depende de la pareja de materiales a erosionar. Tanto el gap como la rugosidad total no varían al variar T sub 0. Debido a que la energía de los impulsos es la misma, aunque se varíe T sub 0. También tenemos la influencia del nivel de intensidad, donde manteniendo constantes los tiempos de impulso y de pausa, se varía el nivel de intensidad. Y podemos obtener dos comportamientos. Dispositivos terminados. Antes de comenzar a explicar los dispositivos terminados, quiero comenzar recapitulando la información dada por mis compañeros. El electroerosionado es un proceso de fabricación único para lograr complejas configuraciones que son imposibles de otra forma. Es muy útil para realizar cavidades, moldes, punzones, matrices y todo tipo de mecanismos complejos. En la imagen número 1 tenemos los troqueles. Estos nos sirven para estampar, recortar o perforar superficies mediante un sistema de prensa. En la imagen número 2, que es matrices y moldes,
estas se ocupan para la producción en serie en la fabricación actual. En la imagen 3, que es matrices de estampación, se utilizan para producir un número de piezas con los costos más bajos. Y en la última imagen, que son moldes para plástico y vidrio caucho, en esta ya se ocupan un ejemplo claro de la vida diaria, que es cómo se crean los garrafones que utilizamos día con día en casa. Gracias. Eso sería todo de nuestra parte. Esperamos haya gustado la presentación.